A lo largo de la historia en Call of Duty Mobile han existido excelentes jugadores, sin embargo, como siempre, algunos destacan más que los demás, ya sea por su movilidad, puntería o estrategia para ganar los enfrentamientos. Es por eso que hoy te traigo los 5 mejores jugadores en Call of Duty Mobile. Te invito a que veas el video completo porque el puesto número 1 te puede sorprender. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo mi top 5 mejores jugadores del VR en COD Mobile. Cabe resaltar que esta lista es personal. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos. En verdad se los agradezco demasiado. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Y si ya lo hiciste, muchas gracias. Ahora sí pasemos con mi lista de mejores jugadores de Battle Royale. Antes que nada me gustaría decir que los jugadores que verán en esta lista son jugadores de dispositivos móviles, es decir, no son de PC. Hago esta lista con fines de entretenimiento y no se pretende ofender a nadie y mucho menos a los jugadores que serán mencionados, pues claramente todos los jugadores mencionados en esta lista son buenísimos jugando. Sus canales se los dejaré en la descripción de este video para que los vayan a ver. En el puesto número 5 nos encontramos a COD Narco. Este jugador del Battle Royale ha estado en el juego desde sus comienzos. Obviamente, al ser un jugador de la vieja escuela, se defiende bastante bien en sus enfrentamientos. Este jugador ha sido número 1 en el mundo durante varias temporadas. Si analizamos un poco sus jugadas, nos podremos dar cuenta que COD Narco usa bastante la estrategia, es decir, sabe perfectamente cuándo enfrentarse y cuándo retroceder. Actualmente muchos jugadores quieren jugar de la forma más agresiva posible y se olvidan del juego estratégico. Muchas veces es la razón por la cual salen perdiendo. A pesar de que COD Narco usa mucho la estrategia, también sabe moverse y hacer sus rotaciones. Obviamente esto no se podría si no tuviera buena puntería. En su canal de YouTube siempre ha mostrado a sus seguidores trucos, consejos y todo tipo de ayudas que puedan hacer que los jugadores mejoren. Si te gustan las partidas super planeadas y definidas, efectivamente COD Narco sabe cómo se debe hacer. En el puesto número 4 nos encontramos con Yanrique. Yanrique es un jugador excelente de Battle Royale. Anteriormente jugaba PUBG Mobile y cuando se pasó a COD Mobile llegó reventando. Algo que caracteriza a este jugador es que es súper agresivo a la hora de estar jugando y es por eso que le salen partidas bastante jugosas con bastantes bajas. Siempre le gusta ir por los enemigos y tiene movimientos bastante buenos para espacios cerrados. Literalmente los enemigos se quedan pensando y ahora dónde se metió este, porque sabe perfectamente cómo confundirlos. Está claro que este jugador tiene bastante experiencia en los VR, no deja de moverse, no deja de saltar, no deja de esquivar, básicamente está siempre alerta. Puede tener un montón de enemigos siguiéndolo y él está re tranqui. Básicamente cualquiera de nosotros sale corriendo cuando vea más de 2 seguidos, pero este no, al contrario, los burla, los encuentra y por supuesto los termina reventando. En el puesto número 3 tenemos a Parker Slayer. Seguramente a este jugador sí lo conoces, ya que es bastante conocido en la comunidad del COD Mobile. Personalmente pienso que este jugador es de los más completos que existe en el juego. Puede jugar tanto estratégicamente como de manera muy agresiva sin perder la calma. Aquí lo podemos ver rushando, pero si te diste cuenta de algo es que este jugador nunca se arriesga. ¿Quién dijo que para rushar tienes que irle frente a los enemigos? Parker Slayer combina la movilidad con la estrategia y pues este es el resultado. La mayoría de veces siempre los enfrentamientos terminan en victoria porque los agarra por sorpresa. Debo decir que jugar de esa manera es bastante difícil, ya que no solamente debes tener movilidad y estrategia, también debes tener puntería, controlar tus armas, saber usar tu clase y conocer los entornos. No por nada Parker Slayer es considerado como uno de los mejores jugadores en COD Mobile. Actualmente es súper activo en el juego y también en la plataforma roja. En el puesto número 2 nos encontramos a Lotex. Si no me equivoco es de procedencia alemana y para muchos es el mejor sniper del Battle Royale. Ser un sniper en Battle Royale es más difícil que ser un sniper en multijugador, pues aquí si fallas balas tu enemigo tiene mucha oportunidad. Por esa razón es que Lotex se quita rápidamente una vez apunta y dispara. Muchos jugadores del VR cuando usan sniper se quedan apuntando varios segundos y este no, hace full quickscope. Esto le permite hacer dos cosas: cuando apunta, dispara
y quita la mira, ya puede moverse para esquivar alguna bala. La segunda es para cambiar rápidamente a su arma secundaria, pues recordemos que estos jugadores casi siempre están solo contra squad, y si se queda apuntando mucho tiempo, pues le llegan 4 jugadores 100% que lo van a reventar. Aquí podemos ver cómo se enfrenta a varios jugadores en espacio abierto, y podemos observar que después de cada disparo se desliza y salta. De esta manera esquiva balas en la cara de los enemigos. Aparentemente ese movimiento es de los más comunes, pero hacerlo con tantos enemigos y en espacio abierto realmente se vuelve súper complicado. Por eso es que lo pongo en esta lista, realmente se la rifa bastante. Y finalmente llegamos al puesto número 1, y para mí el mejor jugador del Battle Royale es Broken. Posiblemente este es el jugador más popular de todos los tiempos, ya que si hablamos de movilidad, este sin duda alguna se puede considerar de los mejores. Y es que hasta tiene sus propios movimientos inventados, que obviamente todo mundo quiere replicar, pero son tan complicados de lograr. Ya en anteriores videos hemos hablado de él, solamente fíjate lo que juega, cómo se mueve, cómo rota esa cámara. Me imagino que usa giroscopio porque se ve imposible. Broken es bueno con todas las armas, pero definitivamente su puntería con escopeta es algo que realmente lo caracteriza. Para mí es el mejor jugador del BR. Si quieres ver más videos de él, su canal estará en la descripción. Realmente son una maravilla. Obviamente todos tenemos opiniones distintas, y por eso es que esta lista lo hice pensando en jugadores que jueguen de diferentes maneras. No tiene caso comparar uno contra otros porque cada uno tiene lo suyo. Esto lo digo porque sé que hay gente que dice que Broken no juega nada y solamente son clips, mientras que Lotex demuestra lo que tiene en directo, pero nada que ver. Ambos han demostrado partidas y jugadas increíbles, y esto realmente es lo que importa, porque sí, si no sabías algo, déjame decirte, todos, absolutamente todos, por muy buenos jugadores que sean, tienen partidas malas, y por supuesto no son inmortales, tarde o temprano los van a tirar. Porque te recuerdo que esta lista también se hizo pensando en solo jugadores conocidos en la comunidad. Jugadores que no se conocen, puede ser que haya mejores, pero te digo, no sabemos quiénes son. Y bueno gente, yo espero que este video te haya gustado, pero sobre todo te haya entretenido, que al final de cuentas es su principal función. Comenta qué te ha parecido mi lista. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario cuál es el mejor jugador para ti y por qué lo es, le daré un corazón. Sin nada más que decir, me despido y nos veremos hasta la próxima, hasta otro próximo video.